Saludos a todos, soy Víctor Marenco, les deseo lo mejor, le traigo esta temática de la prensa occidental, el neonazismo y la rusofobia, ahora que pues, todos los conocen. Ustedes conocen ya este video fue hecho realmente para atacar el tema de la rusofobia que tanto ha impactado. Viene un perro siberiano, un pastor siberiano o un lobo siberiano, como quieran decirle, en husky. Llega a una casa, lo reciben de buena manera, con alegría, que qué va a hacer, lo soba. Los otros quedan impresionados que quién viene acá. Llega una persona cordial, le pregunta de qué raza es, le dice de que es un husky siberiano y obviamente al expresárselo pues le dice de que no lo toleramos, aquí no será un final feliz. Pues no recibieron al pobre perrito. Vamos a ver cómo es ese final. Y obviamente se desenmascara cuando los otros animales o los otros seres sintientes, por así decirlo mejor, salen en busca de su compañero, de su amigo, para que él sea invitado. Y nos enseñan a nosotros, los seres pensantes, cómo debe obrarse. Y obviamente aquí involucran a varias razas en Estados Unidos, a varias personas, así como varias razas de perros. Y esta es una realmente confrontación interesante porque marca una realidad. Olvido feliz, no creo, porque no puede olvidarse una cuestión que realmente ha impactado mucho. Bien, aunque todo no tiene un final feliz, porque la historia prosigue. Y yo quisiera darle algunos detalles al respecto para que ustedes, por favor, lo tengan en la cuenta. No es solamente decir de que existe una rusofobia como tal, sino que detrás de eso va amalgamada una serie de factores adicionales e inherentes que van correlacionados con el tema de la rusofobia, que de pronto pues posee un papel importante, pero de todas maneras no es el decisivo. Cuando ya entramos al análisis de esta situación y vemos de que sí existe la influencia del neonazifascismo en Ucrania y que todos estos batallones como el Aidar, el Pravý Sektor, el Svoboda y el Azov están pululados con esta clase de ideología, sabemos por entero que esto iría a proseguir. Pero lo que sí quiero que sepan es que existe un vínculo incluso de grandes industriales u oligarcas, entre comillas, de origen judío, que patrocinan a estos batallones y no se sabe. Y esto es lo que hay que difundir, porque no es solamente una contraposición de lo que es el nazi contra el judío. Por eso es que ustedes ven que allá mismo en Jerusalén o en Israel no los apoyan y no han apoyado la situación en Ucrania ni le han dado el sello de contratación a lo que es la campaña que ha adelantado los Estados Unidos junto con la Unión Europea, simple y llanamente porque se sabe de que hay judíos que están apoyando a estos batallones y al neonazifascismo. De todas maneras, que esto se sepa porque es imperioso que el cierre de todas estas redes sociales en Rusia y evitar de que ellos difundieran de por sí lo que significaba como tal estas influencias, estas malas decisiones y estos apoyos realmente ridículos hacia una ideología que se combatió en la Segunda Guerra Mundial no puede quedar atrás. Las redes sociales las cortaron precisamente para amortiguar, para acolchonar la difusión de las ideas ciertas que pudiesen ser emitidas por la contraparte. Y a eso nosotros teníamos derecho, como la supuesta libertad que estamos propugnando. No fue así. Y entonces tampoco se puede entrar a conciliar lo que es este neonazifascismo ahora con las políticas devenientes y el futuro de Ucrania. Ojalá que esto quede claro y pues me tomo otra taza de café porque no hay de otra. Muchas gracias. Observen entonces cómo esta publicación de CNN World que dice que el batallón de extrema derecha que juega un papel importante en la resistencia en Ucrania y su historia neonazi puede haber expandido pues las manifestaciones de Putin. Yo realmente no entiendo eso porque de todas maneras sabemos de que eso es una irrealidad. Es muy difícil que vaya a cambiar el discurso la CNN porque aquí el Gateway Pundit sí expresa de manera directa que hay documentos descubiertos del FBI donde hay conexión entre entrenamiento de parte de los Estados Unidos con el batallón Azov en Ucrania.
y aquí lo atestiguan de manera vehemente. Entonces, ¿vamos realmente a retroceder o es que realmente vamos a hacer un revisionismo a favor? Pues estamos pendientes. Y en recientes publicaciones también la prensa canadiense, como el Ottawa Citizen, dice de que la oficialidad canadiense que tuvo contacto con los ucranianos, que a su vez han tenido caracterizaciones neonazis, ahora tienen miedo a que sean expuestos ante los medios de comunicación, pero ya se sabe que es así, que fue una realidad y que ahora apestan pues estas situaciones tan ridículas. Obviamente que la ideología nazi fue tolerada y esto tendrá sus consecuencias. O como título aquí de Jerusalem Post, hizo que realmente inspirara a Putin su pedido de desnazificación, las acciones del batallón Azov. Pues de esto no se sabe y no se conoce, pero lo que sí es una realidad es que no solamente es el Azov, hay varios, como el Pravi Sector, la Aidar, el Svoboda y otras subdivisiones más que son peligrosísimas. He preferido hacer el cierre de este video en un sitio un poco oscuro para darle relevancia a lo que es esto, las redes, y en especial esta, Twitter, que con ese ropaje de ser una promotora de ideas, realmente lo que hace es cercenar a las demás. Aquí en Colombia se han dedicado ellos a quitarle vocería a las personas que no comulgamos con las ideas del uribismo. Pero pues esto no incide que, por ejemplo, otras como La Stampa, que es un periódico italiano netamente y abiertamente derechista, casi que neonazi-fascista, promulguen las ideas del Pravi Sector, del Svoboda y todos estos batallones que abundan con esas propuestas de segregación en Ucrania. El Clarín en Buenos Aires pues sigue siendo batiente y sigue siendo diciente en estas posturas enriquecidas con sus lenguajes sabrosos, pero con mucha mala intención. Lo mismo que la Fola de Sao Paulo, lo mismo que Bandeirantes, lo mismo que O Globo. Obviamente no ellos casados con Bolsonaro, pero sí haciéndole contravía a lo que son las verdades que ocurren en Ucrania y sin querer mostrarlas en realidad. El Heraldo en Barranquilla. El Heraldo de por sí no es un periódico objetivo, sino que simplemente pues es un vocero de la Casa de los Char. Y obviamente también ellos están atenidos a promulgar y a diseminar estas informaciones falsas. El Colombiano no se queda atrás, un baluarte del uribismo recalcitrante. La Zona Cero, perdón, en este caso es Zona Char, Zona Cero. El diario El País de Cali, también. El Espectador muchas veces ha tratado de buscar un equilibrio, pero siempre tiende a esos derechismos recalcitrantes. Zona Cero, en Barranquilla, perdón, del señor, creo que es el señor cura. Y obviamente YouTube. Estamos en estos casos porque las redes nos están afectando. Y obviamente aquí tenemos de pronto de que, Yaya Baña, el tío Baña ahora va a reemplazar precisamente a lo que sabemos, a esos dos aritos que producen comida malsana. Ahora será otro precio y con otros sabores en Rusia. Quizás no lo conozcan, pero es bueno que ya se vayan familiarizando con él. Se llama Igor Kolomoisky. Es un billonario, es decir, poseedor de miles de millones de dólares y que hace su dinero usurpándose, metiéndose con las empresas, mandando sus batallones Azov y los demás para apropiarse de ellas a la fuerza. Y si quieres, búsquenlo y denotarán pues la clase de alcance que tiene este supuesto emprendedor. Kolomoisky es buscado precisamente por patrocinar grupos neonazifascistas en Ucrania y seguramente responderá en el futuro ante pues los jueces rusos o ucranianos. Y este es el billonario Rinat Akhmetov, el dueño del Shakhtar, el dueño de las minas, donde pues hice mis prácticas en esa zona, especialmente la mina de Chaiken, de la cual él es el poseedor. Así que
conozcan estas personas, porque de todas maneras ese capitalismo entronizado en Ucrania también fue forzado, también fue hecho con terror y también fue hecho con las peores prácticas que puedan existir en ese respecto.